Vamos a hablar en este momento, muchachos, de el cerebelo. ¿Listo? Entonces, tiene su nombre porque parecía como un cerebro chiquito. Entonces, cerebelo significa cerebro pequeño. ¿Listo? ¿Quién me quiere contar qué han escuchado del cerebelo? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esa vaina del cerebelo? Tiene que ver con las acciones de equilibrio, profe. Tiene que ver con el equilibrio, ¿cierto? Pero el equilibrio no como personas, sino el equilibrio postural, el equilibrio motor. ¿Cómo se llama ese sentido del equilibrio? Vestibular. El sentido vestibular, ¿cierto? ¿En qué ocasiones se nos altera el sentido vestibular y el equilibrio? Al estar ebrios. Ajá, Con el sí, eso, vértigo. Dime. Con el vértigo, cuando se sufre de vértigo. Cuando hay también vértigo, muy bien. Ujú. Sí, muchas veces cuando estamos en un ascensor o en una rueda o en estas canastillas de los juegos de atracción, ¿no? Cuando nos paramos rápido de la cama. También, ¿cierto? Pero bueno, esas del ascensor y de la rueda o de pararse rápido suceden es porque el líquido que está acá cambia tan rápidamente que envía señales caóticas al cerebelo y el cerebelo no interpreta muy bien cuál es la posición del cuerpo y no interpretar muy bien la posición del cuerpo es el vértigo, ¿no? Claro, hay personas que tienen lesiones o daños en el cerebelo o alteraciones de desarrollo del cerebelo o las vías cerebelosas y entonces sufren de vértigo sin que tengan estas vías alteradas. Entonces sería un vértigo más de tipo por disfunciones cerebelosas. Sí. Bueno, ¿con qué más podemos asociar el cerebro? Bueno, ¿y qué pasa durante la borrachera? Cuando estamos ebrios, en el cerebelo hay una gran cantidad de células que ya les había mencionado su nombre. Se llaman células de Purkinje. ¿Sí? Esas células de Purkinje tienen una gran cantidad de receptores de GABA. ¿Sí? También se los había mencionado. Entonces, el alcohol se une al receptor de GABA y abre un canal de cloro. Ingresa el cloro por mucho tiempo e hiperpolariza la neurona, es decir, la inhibe. Al inhibir estas neuronas cerebelosas, pues voy perdiendo funciones cerebelosas. Dentro de ellas, las funciones de controlar el sentido vestibular y por lo tanto comienza todo a darnos vueltas, ¿no? Hasta que necesito bajar el pie para hacer ancla. Bueno, ¿qué otras funciones? Además del equilibrio La y El coordinación. ajuste del movimiento y la memoria de las habilidades. exactamente. Entonces, por un lado, participa en, primero, mantener la postura, ¿no? Entonces, fue generar las señales agonistas y antagonistas organizadas y coordinadas hacia los músculos y a través del puente y demás que hemos visto para que nuestra postura sea adecuada a la situación, ¿sí? Y adicionalmente, permite controlar también aspectos como velocidad, precisión, y tono muscular o fuerza que se le dan a los movimientos para que sean armónicos y organizados con respecto a la tarea que vamos a hacer. Y para que los movimientos sean organizados en velocidad, tono, coordinación, ¿sí? Y tipo de movimientos, necesitamos entrenar. Y ese entrenamiento muchas veces se llama memoria muscular o memoria motora, memoria procedimental. ¿Sí? Entonces el cerebelo está muy relacionado con la memoria automática de motora. Pero no solamente con la memoria automática motora, sino también está relacionado con la memoria automática cognitiva, o sea, también aprender procedimientos rápidamente. Entonces el cerebelo va a ser esencial para realizar procedimientos automáticos. Entonces, si alguien, por ejemplo, hace cuentas rápidamente y puede estar haciendo cuentas mientras habla con otra persona, es porque no necesita estar atento de hacer las cuentas, porque dado que se ha entrenado, puede hacerlas de forma automática y liberar espacios o recursos atencionales para su memoria de trabajo, dedicarla a otras cosas. Leer, gran parte de la lectura son automatismos de movimientos oculares, de cómo procesar o convertir los fonemas, los grafemas en fonemas, de cómo ensamblar las palabras, las oraciones, todo eso tiene que funcionar funcionar de forma automática. Si tú estás concentrado en cómo lees, no puedes estar concentrado en la semántica. Entonces, leer comprendiendo necesitamos de cerebelo para que automatice la lectura. Fallas cerebelosas con la comunicación cerebro-cerebelo pueden conllevar a trastornos de dislexia porque no se logra automatizar el gesto lector o el gesto escritor. ¿Sí?
hacer las tablas de multiplicar, o sea, operaciones de estas automáticas requieren siempre cerebelo para liberar nuestros recursos atencionales y de memoria de trabajo. ¿Sí? Entonces es fundamental para la vida cotidiana, no solamente para los movimientos. Le da agilidad al pensamiento, fluidez al pensamiento, también a las relaciones sociales, también a las emociones, al control de las emociones. El cerebelo es esencial para controlar las emociones y también para pensar automáticamente en otras personas, o sea, la cognición social. Mucho tiempo se pensó que el cerebelo era puramente motor y no, tiene también que ver con múltiples funciones sociales, emocionales, cognitivas, incluso con las funciones ejecutivas. Los que tienen el tema de funciones ejecutivas. Gran parte del funcionamiento ejecutivo depende de la comunicación entre el cerebro y el cerebelo. Cuando hay fallas cerebrosas también pueden haber fallas disejecutivas, o sea, trastornos de control del pensamiento, de la fluidez verbal, de la memoria de trabajo y del control atencional. ¿Sí? Entonces el cerebelo es muy importante para múltiples funciones elementales y complejas, para el aprendizaje, para la enseñanza, ¿sí? Y bueno, para el desarrollo de las personas en general. Voy a decir algo y se me fue. Ah, bueno, lo de la fluidez. Esa fluidez del pensamiento, pensar rápido, pensar adecuadamente a lo que nos están pidiendo el contexto, es muy importante, ¿no? Cuando no funciona bien, cuando el pensamiento es como lento, se le llama bradisiquia. Psiquia. ¿Se lo han escuchado? Sí, señor. ¿Quién me puede dar un ejemplo de bradisiquia? Muy bien, todos me dieron un muy buen ejemplo de bradisiquia. Así este momento. Eso, la cogieron. ¿Sí ven? Entonces, ya podemos estar haciendo chistes neuro. Cuando hacemos chistes neuro, vamos a aprender una neuroanatomía de una forma, pues aplicándola a la vida cotidiana, ¿no? Bien, ahora, el cerebelo lo vamos a dividir en tres, tiene múltiples partes, pero no nos vamos a complicar con anatomía tan fina, ¿no? Por ahora, como es más una neuroanatomía funcional, nos interesan tres componentes o divisiones grandes del cerebelo. Una división más antigua que se llamaría arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, que es lo que se conoce como el lóbulo floconodular, casi nunca puedo decirlo completo, que sería, miren, acá está en azul, floculonodular, el lóbulo floconodular. Yo no sé quién le pone esos nombres. Para personas con problemas de articulación esto es terrible. O sea, necesito usar más mi cerebelo para automatizar la producción de estas palabras. O sea, cuando uno habla palabras cotidianas, usa el cerebelo, depende en gran medida del cerebelo para automatizarlas, ¿sí? Para que sean fluidas. Cuando necesitas concentrarte en los fonemas y hacer procesamiento fonema por fonema, usas otras estructuras cerebrales que veremos después. Bien, tenemos el paleocerebelo o espinocerebelo, ¿sí? Que sería el lóbulo anterior, es la partecita que está en roja, que está más relacionado con el tono muscular y con el automatismo de la marcha y con los movimientos un poco más gruesos, ¿cierto? Y tendríamos por último el neocerebelo o cerebrocerebelo, que sería el lóbulo posterior o la partecita que está en verde, que sería la comunicación del cerebelo, aquí con principalmente el cerebro, y permitiría enormemente generar circuitos para la coordinación motora, el aprendizaje motor, el aprendizaje de deportes, aprender a bailar, aprender a hacer procedimientos, la memoria procedimental motora y cognitiva y emocional y social, ¿sí? Hablar con fluidez. Por ejemplo, otra falla de la borrachera, ¿no? Es como la disartria, ¿sí? Entonces, disminuye la fluidez, ¿no? Por ejemplo, se disminuye la coordinación de los movimientos oculares, entonces comienza a surgir la diplopía, ¿no? Entonces, sí, como una ataxia de los ojos. Entonces, la ataxia de los ojos lleva a ver doble. O problemas de la marcha, entonces, ataxias. Entonces, no podemos, que sería como la caminata también de borracho. Bien,
Vemos aquí lo que les decía, los circuitos que se establecen entre la corteza frontal, los ganglios basales y el cerebelo para permitir el surgimiento de las funciones ejecutivas a lo largo de la vida, algunas alteraciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ataxias oculares, nistagmus, ataxia de la marcha, que parece como no está borracho, es que tiene un daño cerebeloso, la disartria, hipotonías, distonías, hipertonías, dismetrías, algunos síntomas del trastorno del espectro autista. Esto va a estar relacionado con todo el espectro autista porque es una desorganización general en todo el sistema nervioso central. Y la bradisiquia, que ya a esta hora nos comienza a pegar duro, ¿no? Listo. Cerebelo. Preguntas sobre el cerebelo Yo, para cerrar el día de hoy. profe, es que, porque cuando una persona tiene como alterado su proceso de sueño, empieza a caminar así como borracho, como si estuviera, perdón por la palabra, como si estuviera tontico, así como de un lado Aletargado. para otro. Sí, Pues no debería afectar tanto, eso ¿no? tendría que tener relación con el cerebelo o no. Pues lo digo en la parte del equilibrio. Podría tenerla, pero pues una persona con sueño no es que camine, a menos de que se quede dormida. Si te estás quedando dormido, ¿qué es lo que pasa? Puede haber una falta de activación, ¿no? Si estás tan cansado que tu cerebro te está durmiendo, pero eso ya sería en una fase muy avanzada del insomnio, ¿no? De la somnolencia. Si estás tan somnoliento que te está quedando dormido, pues estás perdiendo el tono muscular porque estás entrando a fases de sueño. Falta activación de la corteza, falta activación. Recuerden que la que me va a activar el cerebelo es la noradrenalina, ¿sí? Y si hay muy poca noradrenalina porque no has dormido bien, porque tienes un trastorno de sueño, tienes insomnio, entonces, claro, vas a presentar de todo, disartria, vas a presentar bradisiquia, vas a presentar hasta nistagmos si las cosas se te mueven, y también puedes una falta de control perceptual, entonces puedes comenzar a presentar alucinaciones, todo eso se puede presentar, ¿sí? Por una falta de activación por parte de la corteza motora de la corteza, digo, del locus ceruleus sobre el cerebelo y otras, y no solamente sobre el cerebelo, sino sobre el cerebro también. Sí, yo creo que sería más por esa parte. Pero tiene que ser un estado ya muy avanzado de la falta de sueño. O sea, uno medio dormido puede caminar normalmente. Sí, o sea, como cansado puedes caminar, a menos de que ya sea algo muy extremo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, doctor. Digamos que una patología con movimientos atetósicos o digamos que un Corea de Huntington está relacionado a nivel cerebelar o son otras estructuras. Bien. Bueno, eso lo vamos a ver hasta el último que yo les explique como el control motor. Tenemos como dos vías de control, de ejecución y control motor. Una vía que se llama piramidal, otra vía que se llama extrapiramidal. ¿Sí? La vía piramidal se encarga de la ejecución del movimiento. Los circuitos extrapiramidales se encargan de darle armonía al movimiento. ¿Sí? Y dentro de los circuitos extrapiramidales hay múltiples circuitos que generan, pues como su nombre, hay múltiples áreas o zonas que generan circuitos, digo, ¿sí? A lo largo de la vida. Se van conectando con el aprendizaje y el desarrollo. Está el cerebelo, están los ganglios basales o el estriado, está la sustancia negra, está el núcleo rojo, está la corteza premotora, está la corteza motora suplementaria. Todos ellos van generando como una red a lo largo de la vida y a lo largo que vas aprendiendo a controlar tu cuerpo para hacer cosas en la vida. O sea, eh, y si alguno de esos componentes comienza a fallar, pues comienzan a presentarse alteraciones del control o del aprendizaje motor, que son tics, como tú dices, movimientos atetóxicos, hemivalismos, hipertonías, hipotonías, coreas, etcétera. ¿Sí? Muchas ¿Está más claro? gracias. O sea, no es Sí, sí, solamente señor. cerebelo, es cerebelo más un Sí, conjunto de estructuras vinculadas que forman el circuito extrapiramidal, que son los ok, famosos signos extrapiramidales en clínica. ok. Bien, Ingrid.
Tienes la mano levantada, Ingrid. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta acá. Ya estamos todos